Hablaremos de las generalidades de los trastornos de ansiedad, que por su alta prevalencia e impacto en el sistema de salud, plantean un desafío clínico y terapéutico. Es un tema de alta complejidad por sus múltiples formas de expresión y las importantes repercusiones que producen en las personas que los padecen. La ansiedad es una emoción desagradable caracterizada por una sensación de temor vago e inespecífico. A diferencia del miedo, hay ausencia de una causa aparente. Se relaciona con el componente psíquico de la emoción. La sintomatología asociada son el temor indefinido a algo presente, la aceleración vital, la tensión y agitación mental, el temor a la exposición a peligros indeterminados y la sensación de estrechamiento personal y espacial. La respuesta emocional de ansiedad puede darse ante la percepción o la anticipación de una situación amenazante o peligrosa. Esta respuesta programada genéticamente nos acompaña a lo largo de toda la vida y su fin es brindarnos protección ante posibles peligros. Una serie de cambios corporales ocurren durante la respuesta ansiosa, pues al estar hipervigilante el ritmo cardíaco se acelera, aumenta la presión sanguínea, se eleva el tono muscular y la frecuencia respiratoria se incrementa. Asimismo disminuyen las funciones digestiva y sexual. Todo este conjunto de respuestas físicas preparan al individuo para huir, atacar o hacer frente a la situación amenazante y está mediada por el sistema nervioso simpático. En ocasiones, la respuesta ansiosa deja de ser adaptativa y resulta desproporcionada frente a la situación en la que nos encontramos. Si, por ejemplo, temblamos al ser observados por un desconocido en una reunión social, nos ruborizamos y se nos seca la boca, sentimos muchas palpitaciones y nuestras manos comienzan a sudar copiosamente, podemos decir que esta respuesta ansiosa de tipo social va más allá de una respuesta adaptativa. En cuanto a la angustia, que viene de angor o opresión, se refiere a la sensación de opresión precordial con una sensación de desasosiego. La angustia es una manifestación emocional caracterizada por un temor a lo desconocido o lo amenazante. Representa el componente orgánico visceral de esta emoción. Se caracteriza por un temor indefinido a algo futuro, paralización vital, actividad inhibida, y son sus síntomas neurovegetativos la dilatación pupilar, la taquicardia, palidez, taquipnea, aumento de tensión arterial, diarrea, disminución de la libido, sudoración y sequedad bucal. Actualmente los términos ansiedad y angustia suelen ser usados como sinónimos, de aquí en más por lo tanto nos referiremos a ellos indistintamente. La angustia es considerada como una emoción normal con función activadora, es decir, que ante un peligro se moviliza una actividad o tensión que estimula la capacidad de respuesta del individuo. ¿Cuándo la angustia es considerada patológica? Cuando es anacrónica, o sea, a destiempo, fantasmagórica, en el sentido de no depender de situaciones reales, estereotipada, que se repite en las mismas situaciones y condiciones, cuando hay un predominio de expresión corporal, es desproporcionada al estímulo que la produce, persistente, o sea que supera la capacidad adaptativa del individuo, y cuando mantiene al sujeto en un estado de hiperactivación inadecuado que afecta su rendimiento intelectual, su funcionamiento psicosocial y su libertad personal. ¿Cómo podemos clasificar a los diferentes tipos de ansiedad? En primer lugar, desde el punto de vista de la ansiedad normal, en su forma de angustia existencial, su forma de estrés normal de la vida y en su forma de miedo, que implica una reacción frente a un peligro real con presencia de objeto y proporcional al peligro. La ansiedad patológica, que son los trastornos de ansiedad propiamente dicho y de los cuales nos estamos ocupando en esta exposición, hay básicamente dos tipos. La ansiedad primaria, en sus diferentes formas de trastornos adaptativos, traumáticos y de ansiedad, que veremos más adelante en su clasificación mediante las nomenclaturas mundiales, y la ansiedad patológica secundaria o como componente de otras situaciones tales como cuadros depresivos, de psicosis o problemas o enfermedades médicas. Se puede también hablar de ansiedad rasgo en relación a la tendencia habitual a reaccionar ansiosamente. Aparece como parte de diferentes personalidades.
Sheehan, en 1982, planteó por su parte la existencia de dos tipos de ansiedades según su origen: la ansiedad exógena, que aparece en relación a conflictos externos, personales o psicosociales, y presenta principalmente una buena respuesta a la psicoterapia; y la ansiedad endógena, que es autónoma, independiente de los estímulos ambientales, y se caracteriza por una vulnerabilidad genética, probables trastornos metabólicos, antecedentes familiares de crisis de angustia, y tiene buena respuesta a la farmacoterapia. Peter Lang diferencia tres niveles en la respuesta ansiosa: un componente conductual, un componente psicológico y un componente corporal. En cuanto al componente conductual, son frecuentes las reacciones de tipo evitativa, compulsiva, demandante e inapropiadas. Los síntomas comportamentales pueden presentarse como conductas de evitación o alejamiento de la situación temida, inquietud e hiperactividad, parálisis motora, movimientos torpes, temblorosos o desorganizados, tics y tartamudeos. En cuanto a los síntomas psicológicos, son frecuentes la tensión y el nerviosismo, el pánico sobresalto, temor a enloquecer, temor a perder el control, preocupación, sentimiento de irrealidad y temor a morir. Si la ansiedad es persistente, puede dar lugar a alteraciones de las funciones mentales superiores, además de generar pensamientos e ideas e imágenes de contenidos negativos. Los temores o miedos pueden llegar a ser muy intensos, llegando en sus extremos al estado de pánico. Otras manifestaciones en el área psicológica pueden ser la sensación de inseguridad, la aprensión, los sentimientos de minusvalía o inferioridad, incapacidad de afrontar diferentes situaciones, indecisión, falta de concentración, pérdida de interés o apatía. Los síntomas fisiológicos o somáticos de ansiedad son aquellos producidos por la hiperactividad del sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, en particular del sistema nervioso simpático, que tiene a su cargo la respuesta de alarma y se manifiesta en los diferentes aparatos que integran el cuerpo humano. Son frecuentes los síntomas referidos al sistema vascular, tales como la taquicardia o el pulso acelerado, palpitaciones, la elevación de la tensión arterial y la opresión en el pecho. En cuanto al aparato respiratorio, se presentan frecuentemente la sensación de ahogo o falta de aire y el ritmo respiratorio acelerado y superficial. Son síntomas gastrointestinales de ansiedad las náuseas, sensación de atragantamiento o dificultad para tragar, vómitos, diarreas y cólicos intestinales. En cuanto a los síntomas geniturinarios, tendencia a orinar frecuentemente, dolor al orinar, disminución del deseo sexual o anorgasmia, eyaculación precoz e impotencia en el hombre. En cuanto a síntomas neurovegetativos generales, la sequedad de boca y lagrimales, sudoración excesiva, especialmente en cara, axila, manos y planta de los pies, rubor o palidez. En el área neurológica son comunes los temblores, el hormigueo o las parestesias, cefaleas tensionales, especialmente en la nuca, contracturas, hipersensibilidad a los ruidos, olores o luces intensas, mareos o inestabilidad, y en cuanto a los síntomas psicofísicos, la fatigabilidad y el agotamiento. En cuanto a su epidemiología, la tasa de prevalencia oscila entre el 4 y el 8%, con predominio en las mujeres y en los jóvenes. Del total de los pacientes afectados, solo consulta el 25%. Es más frecuente entre los 20 y los 40 años y en relación al sexo es 2-1 a favor de las mujeres. Del total de los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico con o sin agorafobia representan el 0,4 al 1,6%, los trastornos de ansiedad generalizada del 2,5 al 6,5% y el trastorno obsesivo compulsivo del 1 al 2,2%. Los manuales mundiales de clasificación de trastornos mentales los enumeran principalmente en los siguientes tópicos: trastorno de angustia con o sin agorafobia, agorafobia sin trastorno de angustia, fobia específica, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático,
trastorno por estrés agudo, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica y trastornos de ansiedad inducido por sustancias. En otros videos desarrollaremos cada uno de los cuadros específicos con sus características distintivas y sus tratamientos. Ante cualquier consulta, no dude en acudir a nuestro portal, su consultorio virtual y su directorio de profesionales. Muchas gracias por su atención.